cristiano y la oración, yo lo escribí aquí al revés en mi manuscrito. La oración del cristiano o el cristiano y la oración. Cuando hablamos de la oración, hermanos, estamos hablando quizás una de las luchas más grandes en la vida cristiana. Si algo con lo que los cristianos nos enfrentamos a diario, hermano, aparte de nuestras luchas con el pecado, aparte de nuestras luchas con nuestras propias debilidades, con nuestra propia carne, es el hecho de luchar por tener comunión con Dios. Es una de las luchas más fuertes y más difíciles para los cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Por eso yo te quiero preguntar en esta mañana, hermano, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Qué importancia tiene para ti la oración? ¿Qué tan importante es para ti, para tu vida cristiana, la oración? ¿Con qué frecuencia, hermano, tú oras y con qué intensidad oras? La oración, hermanos, es la única forma de comunicarnos con Dios. Es la única manera de contactarnos directamente con nuestro Creador. Es la forma en que el alma del creyente se acerca a Dios. De hecho, hermanos, la oración es un privilegio comprado con sangre. La oración no es simplemente el hecho, como muchos piensan, que es algo innato en el ser humano y él puede acercarse a Dios cuando él quiera. No, hermanos. A través de la muerte de Cristo, se nos ha sido posible entrar al trono de la gracia. Él nos ha permitido disfrutar de un gozo que nada en este mundo puede equiparar. Y ese gozo es, mis hermanos, estar en la misma presencia de Dios por medio de la oración. Como han dicho muchos predicadores antiguos, la oración es para el cristiano lo que es la respiración para el cuerpo, hermanos. Cuando nuestra oración es débil, nuestra vida cristiana es débil. ¿No se han preguntado ustedes, hermanos, por qué hay tanto pecado en nosotros? ¿Por qué hay tanta debilidad en nosotros? ¿Por qué tan fácilmente los pecados controlan nuestra alma y nuestra vida, hermanos? El termómetro de nuestra alma es la oración. Al ver tu vida de oración, verás cómo está tu alma delante de Dios. Por eso, hermanos, es mucho más fácil ser cristiano en cualquier otra actividad de la vida cristiana. Es más fácil servir en la iglesia, es más fácil ayudar a otros, es más fácil aconsejar a otras personas, inclusive es más fácil venir a la iglesia, es fácil pasar tiempo con los hermanos, inclusive, hermanos, predicar es fácil, pero es mucho más difícil orar, porque el orar consiste en luchar con nosotros mismos. De hecho, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Y quizás los que han leído biografías de hombres famosos de la antigüedad, ¿cuál es la gran diferencia entre estos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Knox, como John Wesley y todos estos hermanos poderosos en la vida cristiana? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, hermanos, el gran secreto es que ellos fueron hombres y mujeres de oración. Martín Lutero, hablando de la oración, dijo: trabajo y trabajo desde la mañana hasta la noche. De hecho, tengo tanto que hacer que voy a pasar las 3 primeras horas de la mañana en oración. Yo no sé ustedes, hermanos, pero generalmente cuando estamos más ocupados es cuando menos tiempo nosotros dedicamos a la oración. Martín Lutero gastaba 3 horas en la mañana en los días que estaba mucho más ocupado. Arthur W. Pink, un predicador y un comentarista de la Biblia muy poderoso, dice de la oración no está puesta para darle a Dios el conocimiento de lo que necesitamos, sino que la oración está diseñada como una confesión a Él de nuestro sentido de necesidad. En esto, como en todo, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios requiere que sus dones y sus gracias sean buscadas. Él diseñó el ser honrado por medio de nuestras peticiones, así como Él se le debe agradecer después de que Él nos ha dado su bendición. John Bunyan, el autor de este libro que quizás algunos hermanos han leído, El progreso del peregrino, dice esto de la oración: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón.
Y dice también acerca de la oración: ora con frecuencia. La oración es un escudo al alma, un sacrificio a Dios y un látigo para Satanás. Por eso la gran diferencia, hermanos, entre la vida cristiana de estos hombres increíbles que nosotros leemos en los libros, en las biografías, y nosotros, está en el punto de vista o cómo nosotros vemos la oración. Obviamente la misericordia y la gracia de Dios que bendijo a estos hombres mucho más que nosotros, pero desde el punto de vista humano, la oración es un factor fundamental, o fue un factor fundamental para ellos. La oración para ellos era algo supremamente importante. Su vida cristiana estaba marcada por la oración. Por eso vemos, y cuando leemos estas biografías, vemos a hombres llenos de vitalidad espiritual, vemos a hombres llenos de amor, hombres que reflejaban verdaderamente a Cristo y su gracia. Eran hombres que no tenían temor de morir. Vivían vidas tan poderosas en Cristo, hermanos, que pasaban grandes tribulaciones, grandes pruebas, grandes enfermedades, grandes pobrezas. Y lo hacían con contentamiento y felices. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su vida estaba marcada por la oración. Su comunión con Dios, hermanos, era lo más importante para ellos. La pregunta es, mi hermano, ¿lo es para ti? ¿Es importante para ti la oración? La oración, hermanos, es sin duda una de las marcas de que se tiene vida espiritual. Aquellos que han nacido verdaderamente de nuevo, oran. Ellos pasan de un estado de indiferencia total a Dios a un estado de reconocer y depender continuamente y constantemente en Dios. De hecho, es una respuesta natural al hecho de que tenemos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza desea cosas espirituales, y dentro de esas cosas espirituales el alma anhela hablar con Dios. Como dice otro comentarista, estamos ahora en una nueva atmósfera donde respiramos el aire espiritual de la oración. Por eso, hermanos, solo los cristianos verdaderos, aun a pesar de sí mismos, aun a pesar de la oposición espiritual del enemigo de nuestras almas, pueden decir ellos que oran constantemente. ¿Por qué también es importante la oración? Bueno, la oración es un medio de gracia. Obtenemos las misericordias de Dios, recibimos su gracia por medio de nuestras súplicas. Y aquí algunos ponen una objeción. Algunos dicen: bueno, si ustedes creen en la predestinación y creen que Dios ha predestinado todo, entonces ¿para qué nosotros oramos? ¿No deberíamos entonces orar y esperar que Dios nos diera todo lo que Él ha predestinado y todo lo que Él ya ha preparado? Y yo respondo a esta objeción: la oración, más que ser un medio de obtener cosas, es una necesidad del cristiano. Un alma saludable, hermanos, desea tener comunión constante con Dios. ¿Quieres saber si gozas de salud espiritual? ¿Cómo está tu anhelo y tu deseo por tener comunión con Dios? De hecho, como el texto nos dice en esta mañana, por medio de la oración imitamos a Cristo mismo, quien se apartaba en lugares solitarios para orar. Muchas personas piensan, y vuelvo insisto en esta idea, de porque el hecho de que Dios ha prometido algo también en las Escrituras, no hay necesidad de nosotros orar. Pero cuando ustedes van al libro de Daniel, ahí en el capítulo 9, ustedes pueden leer cómo Daniel leyó el libro de Jeremías y supo que se habían cumplido los 70 años del exilio, y en vez de decir, bueno, vamos a esperar que pasen una semana más, dentro de una semana se cumplen los 70 años, entonces vamos a esperar que Dios nos saque a nosotros del exilio. ¿Es esa la actitud de Daniel, hermanos? No, el texto dice que al leer el libro de Jeremías se arrodilló a Dios y oraba. Así nosotros, hermanos, no debemos dar por hecho las promesas de Dios sin orar. La falta de oración, hermanos, es una muestra de la falta de interés por las cosas espirituales. Es una marca del ateísmo práctico. Podemos decir que creemos en Dios, pero si no oramos, estamos peor que los ateos. Es una forma de decir a Dios, cuando no oramos, que somos autosuficientes y que no le necesitamos. En últimas, la falta de oración es una muestra de nuestra arrogancia y nuestra prepotencia. Una cosa es luchar en oración, como veremos más adelante, y otra cosa es no orar en absoluto. Por eso decimos, y digo en esta mañana, el que no ora, hermanos,
debe dudar verdaderamente si él es un cristiano genuino y verdadero. El que no es amigo de Dios no muestra interés por tener comunión con Él. Si nosotros amamos a Dios constantemente derramaremos nuestros corazones delante de Él. De hecho, ¿cuál es la cura y el remedio para aquellas personas que tienen un corazón frío, un afecto frío hacia Dios? ¿Cuál es la cura para un corazón endurecido por el pecado? La respuesta divina es la oración, es el medio por el cual nuestra alma es avivada, nos acercamos a Dios por medio de Cristo, somos impulsados a la santidad. La meditación de las Escrituras calienta nuestra oración y nuestra oración calienta nuestra alma. Por eso un alma sin gracia es un alma sin oración. Por eso yo ruego en esta mañana, hermanos, que Dios utilice este sermón para animarlos a ustedes a la oración, para que luchemos en la oración, para que perseveremos en la oración, para que crezcamos en la oración. Por eso ruego a Dios en esta mañana que Él quiera bendecir este tiempo y nuestras vidas y nuestras almas sean alentadas a orar. El primer punto, veremos 3 puntos. Yo tenía 5 puntos, pero lo puse 3 nomás porque el tiempo no me alcanza. Veremos 3 puntos y en esta mañana veremos nuestro primer punto y veremos la necesidad de oración. ¿Por qué necesitamos orar? Bueno, en primer lugar, necesitamos orar porque somos seres débiles que requerimos del poder de Dios para ser cristianos. La oración, hermanos, es supremamente valiosa, es supremamente importante. Necesitamos gracia para nuestra vida familiar. ¿Cuántos de nosotros tratamos de ser buenos esposos en nuestras fuerzas? ¿Cuántos de ustedes, hermanas, tratan de ser buenas esposas en sus fuerzas? ¿Cuántos de nosotros tratamos de ser buenos hijos en nuestras fuerzas? ¿Cuántos tratamos de amar a nuestras esposas con nuestras fuerzas? ¿Cuántas mujeres tratan de someterse a su marido en sus fuerzas y fallan? Bueno, hermanos, esto demuestra que estamos necesitados de gracia. Y la oración es aquel medio por el cual Dios se place en darnos gracia para nuestra vida familiar. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestro carácter? Luchamos con la ira, con la ansiedad, con el desespero. ¿Cuántos de nosotros luchamos con el mal carácter, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos vemos a veces enfrascados en pecados? Bueno, hermanos, esto muestra nuestra necesidad de orar. Somos seres débiles, entregados a nuestras pasiones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos orar para dar testimonio de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros nos avergonzamos de Cristo delante de nuestros amigos o familiares inconversos? Necesitamos orar para no tener temor de los hombres. Como dice John Owen, si no vivimos en oración, viviremos en tentación. Por eso la oración, hermanos, fortalece nuestra alma para luchar contra la tentación. Porque tantos de nosotros somos débiles y sucumbimos tan fácilmente, sin luchar, sin oponer resistencia a la tentación. ¿Y saben cuál es la respuesta, hermanos? Porque no oramos. Afrontamos las tentaciones sin el poder de Dios. Venimos delante del pecado y pensamos que en nuestra fuerza humana podemos luchar contra él. Nosotros debemos afrontar las tentaciones dependiendo del poder de Dios por medio de la oración. Por eso Jesús dice en Lucas 22:46, y les dijo, cuando estaban ellos allí, Él estaba orando y estaba entregando estas oraciones delante de Él antes de ser entregado a los hombres, a los romanos. Encontrando a sus discípulos, Él les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estás siendo tentado ahora. Estás luchando con el pecado. Estás luchando con tu debilidad. Ora, lucha con Dios. Ora a Dios. Ora que te dé la fuerza que tú no tienes en tu fuerza humana para luchar contra el pecado. Pide a Dios que te glorifique en tu debilidad, que te dé gracia en el pecado, que te dé gracia delante de la tentación. En segundo lugar, la oración es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. En Dios tenemos la fuente de todas las bendiciones espirituales.
La oración es tan necesaria, hermanos, y tiene tal poder que dice Thomas Watson, un puritano, fue la oración la que trajo, perdón, fue el ángel el que trajo a Pedro de la cárcel, pero fueron las oraciones las que trajeron al ángel. Nosotros no podemos crecer, hermanos, ni siquiera imaginar que podemos crecer en la vida cristiana si despreciamos las Escrituras y si despreciamos a la oración y al autor de las Escrituras. Por medio de la oración, hermanos, nuestra alma ejercita la gracia. Nosotros rogamos a Dios que podamos aplicar lo que hemos aprendido, que podamos asimilar lo que oímos cada domingo aquí. Muchos sermones, hermanos, son inefectivos. ¿Y saben por qué son inefectivos? Muchas veces no es por culpa del predicador, sino por culpa de nosotros, porque no oramos a Dios por la aplicación de lo que aprendemos en estos sermones. Mucha de la palabra de Dios no produce fruto en nosotros porque no estamos orando y rogando a Dios que eso que estamos aprendiendo pueda ser aplicado a nosotros. Hermanos, Dios no puede aplicar la Biblia por nosotros. Dios no puede obedecer por nosotros. Es nuestra responsabilidad obedecer y actuar conforme con lo que nosotros aprendemos de las Escrituras. Por medio de la oración, hermanos, anhelamos ser más santos. Anhelamos hacer la voluntad de Dios. Un cristiano verdadero y sincero ve sus limitaciones, él ve su debilidad y él corre a Dios para poder vivir la verdad que está escrita en el santo libro, hermanos. Un cristiano verdadero ve su pequeñez, ve cuántas limitaciones él tiene, él ve cuántos no se parece aún a Cristo y él corre a Dios para él poder vivir estas santas verdades. Por eso, hermanos, no es posible hacer el bien que deseamos, no es posible hacer buenas obras, no es posible amar a nuestro prójimo, no es posible perdonar a nuestros hermanos y familiares, es imposible inclusive amar a nuestro cónyuge como deberíamos. Es imposible ser cristiano sin orar, sin la oración. Nuestra necesidad más grande es la oración. De nuestra vida cristiana, nuestro éxito en nuestro crecimiento espiritual depende en gran medida en cuanto nosotros oramos y cómo oramos. ¿Saben también por qué no oramos, hermanos? Nosotros no oramos lo que deberíamos orar por nuestra debilidad, por nuestra negligencia, por nuestras distracciones. Hoy en día es supremamente difícil tener un tiempo a solas con Dios. Todo el tiempo tenemos el internet encima, tenemos ocupaciones encima, tenemos muchas ocupaciones. Y es supremamente difícil estar solo con el Señor. ¿Saben por qué nosotros no tenemos la sabiduría que deberíamos tener? Porque no pedimos a Dios por sabiduría. Dice Colosenses 1:9, por esta razón nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Estaba Pablo allí, hermanos, a los colosenses, rogando por ellos para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios con toda comprensión espiritual. En tercer lugar, hermanos, necesitamos entender la palabra de Dios. Pero necesitamos orar para entender la palabra de Dios. Sin la iluminación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, jamás podremos entender las Escrituras. Por eso vemos a muchos hoy en día hablando de revelaciones. Vemos a muchos hoy en día diciendo que el Espíritu les ha revelado X o Y cosas. Pero hermanos, esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es aquella obra constante en la que Él está iluminando cada vez más y con más claridad y con más exactitud las Escrituras para que nosotros podamos vivirlas. Por eso nosotros necesitamos orar para que no seamos unos puros cabezones con el corazón frío y congelado y endurecido, sino para que nosotros podamos realmente vivir la vida cristiana. Muchas personas, hermanos, se pierden en debates y en controversias y no crecen jamás, ni entienden la palabra de Dios con total claridad, porque ellos no oran. Por eso la oración hace que las doctrinas cobren vida para nosotros. Nuestra fe es encendida y fortalecida por medio de la oración, por medio del entendimiento espiritual de las Escrituras. ¿Por qué vemos a tantas personas que se quedan en la niñez espiritual? ¿Por qué vemos a tanta gente que no crece espiritualmente?
Si ustedes leen el capítulo 5 de Hebreos, el autor de Hebreos está allí mostrándoles una doctrina acerca de la mediación de Cristo, y en un momento de la lectura él para y dice, estas cosas ustedes no la pueden entender porque todavía son niños. Muchos hermanos no pueden digerir los temas más maduros de la fe bíblica debido a su inmadurez y su falta de oración. Por eso la oración y la meditación harán que nuestra alma no solo deseen la leche espiritual, sino que también deseen crecer y madurar en Cristo. La oración hará que nosotros deseemos entender la palabra de Dios. En cuarto lugar, la oración es necesaria porque necesitamos tener comunión con Dios. Hermanos, la oración no es solamente un deber mecánico, superficial. Oramos 3 minutos y ya, vamos al internet. 3 minutos y ya voy a hacer tal cosa. No, hermanos, nosotros necesitamos oración para poder disfrutar de Dios. La oración no es una mera acción mecánica con la que calmamos la conciencia o un deber hueco para cumplir, sino que es la misma muestra de la vida eterna. Él dice en Juan 17 que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado. Nosotros adquirimos un conocimiento intelectual. Conocemos la teología en la iglesia, hermanos, la doctrina, pero conocemos de manera experimental y personal a Dios a través de la oración. Imagínese, hermano, usted ir a trabajar con su mejor amigo, tenerlo junto a usted todo el día en el trabajo, pero no hablarle en absoluto durante todo el día. Imagínese usted eso. Así tratamos nosotros a Dios cuando no tenemos disciplina en la oración. Ignoramos a Dios todo el día, todo el tiempo. Por eso la oración, hermanos, no es un mero ejercicio para cerrar nuestro día cansado y laburoso. No es un mero formalismo. Es comunión personal con Dios. Cultivamos nuestra comunión con Dios de una forma progresiva. El propósito, hermano, de orar es gozar de nuestra comunión con Dios, saber que estamos siendo escuchados delante del tribunal de Dios, saber de que el Dios de los cielos está escuchándome y tengo toda su atención, saber que estoy delante del Dios Trino y tengo toda su atención gracias a Cristo. La pregunta es, mi hermano, ¿disfrutas tú de la oración? ¿Disfrutas tú de Dios? ¿Disfrutas tú de la comunión con Dios? Si no es así, si tu vida de oración es una vida pesada, si tu vida de oración está caracterizada por las distracciones, por el desánimo, yo te digo algo: clama a Dios hasta que tengas gozo en tu alma por orar. Que nuestros débiles corazones anhelen intimidad con el Dios eterno. Ruega a Dios hasta que la oración sea para ti un gozo, sea para ti un deleite, sea para ti un placer. Dice un puritano: los hipócritas pueden orar a solas, los hipócritas pueden hacer largas oraciones, pero un hipócrita no se deleita en la oración secreta, no tiene una fuente de afectos hacia Dios. Siguiente punto: ¿por qué necesitamos también orar? Porque necesitamos aprender a depender de Dios. En la escuela de la gracia, hermanos, aprendemos valiosas lecciones por medio de la aflicción. En las escrituras aprendemos la doctrina necesaria, pero en las aflicciones aprendemos a aplicarlas. Dios trata con nuestra autosuficiencia por medio de las aflicciones. ¿Tú no te has preguntado por qué a veces pasas tremendas aflicciones? Es porque Dios te está gritando desde hace rato que tengas comunión con Él, que dependas de Él, que dejes de ser autosuficiente y arrogante. Dios puede quitar la salud, Dios puede quitar la estabilidad económica, Dios puede quitar a un hijo, Dios puede quitar al cónyuge, a un ser querido, para mostrarnos nuestra autosuficiencia. Por eso nuestra mayor necesidad y mayor lucha, hermanos, es depender de Dios. Juan 15 nos enseña esto. Ahí en el versículo 7 y 8 de Juan 15 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora, tengo vía libre para pedir lo que quiera, un Ferrari.
No, hermanos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probaréis que sois mis discípulos. La dependencia de Dios, hermanos, es una característica principal del verdadero cristiano. Por eso, hermanos, en las aflicciones es Dios quien nos socorre. En nuestras oraciones debemos clamar a Dios que podamos depender de Él en toda situación. Y eso es lo que la Biblia nos relata siempre en los Salmos. Cuando ustedes van a los Salmos, Dios utilizó las aflicciones para que aquellas preciosas oraciones de David quedaran plasmadas en las Escrituras. Mire lo que él dice ahí en Salmo 32, 6 al 7. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Saben ustedes, hermanos, cuándo el Jonás, arrogante y autosuficiente, oró? Cuando él estaba en el vientre de este pez. Ahí se acaba la autosuficiencia y la arrogancia, hermanos. Muchas veces no sabemos tampoco qué orar. Por eso dependemos de Dios, dependemos de su providencia para que Él nos guíe. Su palabra nos guía por medio de la oración. Y muchas veces Dios no responderá tampoco nuestras peticiones. La pregunta es, ¿nos gozamos aun cuando Dios nos responde como cuando no nos responde? Muchas veces Dios dice no por nuestro bien. Muchas veces Dios dice sí por nuestro bien. Por eso, como dice otro autor, la oración no es tanto una actitud, no es tanto una acción, más que una actitud. Una actitud de dependencia hacia Dios. El arrogante, el prepotente, jamás depende de Dios. Por eso la falta de oración, como dije anteriormente, es una muestra de orgullo y de prepotencia. Por medio del sufrimiento aprendemos a depender de Dios. Dios llama nuestra atención hacia la oración por medio de pruebas y aflicciones. La pregunta es, mi hermano y mi hermana que estás en tremenda aflicción o tribulación, ¿estás orando? ¿Estás escuchando atentamente la voz divina que te dice, ora, depende de mí, arrodíllate, clama a mí? Siguiente punto. Necesitamos orar porque necesitamos aprender a orar. No sabemos orar. Las Escrituras no nos mandan solamente a orar, sino que la misma Escritura nos enseña cómo. Más adelante, en el tercer punto, veremos el método bíblico de la oración. Y nosotros vemos que un verdadero cristiano, una persona que realmente ha sido nacida de nuevo, más que querer aprender a hacer milagros, o más que aprender a predicar, o más que aprender a hacer otras cosas, ustedes ven que en las Escrituras los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar, no sabemos qué orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos qué necesitamos. Pero Dios sí sabe. Vamos a ver un segundo punto. Ya vimos las necesidades de la oración. Vimos cuán importante y cuán necesario es orar. Y yo no sé usted, hermano, si usted pensaba que no era necesario la oración. Yo espero que con esto su alma y su corazón sean avivados para orar. En segundo lugar, veremos nuestra actitud en la oración. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al orar? Bueno, toda nuestra alma debe estar involucrada en la oración. Jesús reprendió a los fariseos, ahí en Mateo 6, por sus actos de obediencia externa, sin la motivación correcta interna. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestra actitud delante de Dios en la oración. Dios nos advierte, hermanos, muchas veces en la Biblia contra la falsa piedad que solo quiere aparentar delante de los hombres. Y en primer lugar, la primera actitud que nosotros debemos tener en la oración es estar expectantes a Dios. Hermano, yo sé que esto le va a sonar carismático, pero a mí no me importa si suena carismático, está en las Escrituras. Nosotros debemos esperar grandes cosas de Dios. Dios es un Dios que nos concede en su gracia muchas veces más allá de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios, hermanos, con tanta expectativa, y Dios nos ha dado mucho más allá de lo que nosotros le hemos pedido?
Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tienes familiares inconversos? ¿Piensas que tu papá o tu mamá no se pueden convertir? ¿Que tus amigos no pueden venir a Cristo? Hermano, hermana, espera grandes cosas de Dios. Dios sabrá hacer mucho más allá de lo que pedimos. Estás en tremenda aflicción, estás en tremenda prueba y tribulación. Ruega a Dios y espera, porque Él sabrá hacer mucho más allá de lo que le pedimos. En segundo lugar, debemos venir con confianza. Debemos confiar en Dios y en su bondad. Dios nos ha prometido en su palabra muchas bendiciones para los creyentes. Debemos confiar en la bondad de Dios en toda situación. Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, recompensador de los que le buscan. Por eso tú debes venir en confianza a Dios. Debes confiar en Dios. Lo que acabamos de cantar, y por eso lo escogí para cantarlo en esta mañana. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Hermano, no hay excusa para presentarnos confiados delante de Dios. Muchas veces pecamos delante de Dios, muchas veces hacemos cosas que están mal delante de Dios y nuestras conciencias nos golpean, nos afligen y dicen que para qué vamos a orar si hemos pecado. Pero hermano, yo te recuerdo en esta mañana, no es por tus obras que eres acepto delante de Dios, sino por la obra de Cristo. No es por tu desempeño, no es por lo que tú haces que serás oído únicamente por la obra de Cristo. Cristo jamás pecó y obedeció en todo. Jesús tiene total aceptación y a su vez Él nos ha transferido esta aceptación a nosotros por medio de la fe. Por eso si no oras, porque has pecado, es simplemente una excusa. Jesús nos limpia y por medio de Él hace que seamos oídos delante de Dios. En otras ocasiones, hermanos, no oramos porque creemos que Dios no nos escucha. Somos demasiado incrédulos acerca de las cosas que nosotros esperamos de Dios. ¿Cuántos de nosotros oramos y confiamos realmente que lo que hemos orado va a ocurrir? No tenemos confianza en Dios. Hay una historia, hermanos,